Y esta mañana me da mucho gusto saludar en Aristegui en vivo al embajador Jorge Álvarez Fuentes, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y profesor de la Universidad de las Américas Puebla. Embajador, qué gusto saludarle. Muchos, muy buenos días, Manuel. Qué gusto estar contigo y en Aristegui Noticias. Igualmente, embajador, pues lo hemos convocado para hablar de la reunión de Trump y Netanyahu, pero no puedo no pedirle una opinión sobre lo que acabamos de escuchar con Jesús Esquivel, esto que parece ser el primer ataque en territorio, o llamémosle la primera operación en territorio venezolano por parte de Estados Unidos en el marco, pues, de esta doctrina Monroe revivida con este corolario Trump de un marcadísimo carácter intervencionista y militarista. Sí es, las noticias todavía son bastante imprecisas, pero sí es motivo de preocupación el que se haya podido llevar a cabo, como todo indica, un ataque a instalaciones portuarias en Venezuela. Yo creo que esto es un indicador de que las acciones que tiene previstas tanto el Pentágono como la Casa Blanca tienen fines no solamente intimidatorios para el régimen de Maduro, sino tienen como propósito mandar una señal muy clara, no solo a Venezuela, sino al conjunto de los países del hemisferio occidental, de que los Estados Unidos van a llevar a cabo cuanta acción sea necesaria en esta doctrina, en esta concepción que ve ahora en los narcoterroristas a los principales amenazas a su seguridad nacional. Habrá que estar sumamente atentos, sobre todo porque el despliegue militar que estamos viendo no tiene precedente. No tiene precedente y se enmarca en un año de profunda inestabilidad mundial, una reconfiguración. Usted lo ha señalado con Carmen en este espacio de noticias, cómo se está viviendo este 2025, en donde Donald Trump, el estilo de gobernar de Donald Trump está teniendo un amplísimo impacto en muchas zonas, bueno, diríamos que en todo el mundo realmente, embajador, porque ayer mismo pues se da esta reunión con Benjamín Netanyahu, con el primer ministro israelí, donde pues se habla de la segunda fase del plan de Gaza. Hay una conferencia de prensa donde se deshacen en elogios mutuos, donde se lanza una advertencia muy dura a Hamas en torno a su desarme, pero donde tampoco se avanza mayor información respecto de cuándo iniciará este segundo o esta segunda fase del plan para Gaza. Dicen lo más pronto posible. ¿Cómo ve las cosas, embajador? Yo veo las cosas con un trasfondo sumamente, digamos, peligroso y un trasfondo que no tiene solo que ver con la franja de Gaza y lo que está ocurriendo en Cisjordania. El cese al fuego que impulsó el gobierno de Trump en la franja de Gaza el 10 de octubre ha sido violado cientos de veces y sabemos ciertamente por evidencias muy contundentes que las acciones de Israel contra los palestinos se han mantenido. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esta visita a Mar-a-Lago, a la residencia de Trump en Palm Springs, en la Florida? Yo creo que tiene que ver con Irán. Yo creo que para Netanyahu el principal objetivo de su estancia con Trump, que por cierto se va a extender todavía un par de días más, es justamente obtener, por así decirlo, el aval estadounidense y el posible respaldo, como lo obtuvo en junio de este año, para volver a llevar a cabo ataques contra las instalaciones nucleares de Irán. Yo creo que ese es el principal objetivo que percibe Netanyahu, pero Netanyahu también ha encontrado en Trump a su proxy, inclusive a su abogado, que le pide al presidente de Israel, a Isaac Herzog, que le otorgue un indulto frente a las acusaciones que tiene de fraude, corrupción y abuso de confianza. Pero lo que estamos viendo, y tú bien lo señalas,
¿Qué ha pasado con este plan de paz en Gaza? Lo mismo que ha pasado con los esfuerzos de Trump en otros planes, entre comillas, de paz en Ucrania. Ha sido todo lo contrario. El conflicto se ha profundizado y en el caso de Gaza es muy difícil imaginarnos en este momento cómo podría llevarse a cabo un desarme de Hamás. Hay que recordar que todavía los restos de el último de los rehenes israelíes se encuentra todavía, se presume, en territorio de Gaza. Y entonces pensar en el desarme de Hamás, en el despliegue de una fuerza internacional y principalmente por fuerzas armadas de países árabes, la instalación y puesta en funcionamiento de un gobierno tecnocrático en la Franja de Gaza y sobre todo llevar a cabo acciones que conduzcan, por una parte, a que la población de Gaza reciba, cosa que no tienen en este momento, satisfechas sus necesidades de alimentación, de medicinas, etcétera, se ve prácticamente irrealizable. Ya no digamos la reconstrucción, que es el verdadero motivo de interés de Trump y de sus enviados. Pero yo ahora me encuentro en Washington y aquí lo que se percibe en la capital estadounidense es que hay una cierta desesperación ya con Netanyahu. Netanyahu visita por quinta vez a Trump desde enero a la fecha y no se logra efectivamente que los Estados Unidos, que es el único país que puede ejercer la presión suficiente para cambiar el curso de acción seguido por Netanyahu, está pasando a la inversa. Estados Unidos está siguiendo el curso de acción dictado por Netanyahu. Y aquí es donde se ve efectivamente las cosas en una perspectiva muy pesimista. ¿Cómo puede efectivamente hoy verse que hay paz en el Medio Oriente? Hay tensiones y hay también ambiciones de Israel para continuar en una campaña, por ejemplo, en el país vecino, en el Líbano, contra Hezbollah. Al mismo tiempo, Estados Unidos está cabildeando para que Israel establezca mejores relaciones con el nuevo régimen en Siria. Entonces, como el conjunto de las acciones de Trump a nivel geopolítico es extremadamente confuso, inconsistente e incoherente. Y eso está generando que en el Departamento de Estado haya realmente una situación de malestar, de desesperación, de que los Estados Unidos, en esta visión que tienen en la administración Trump y en esta concepción del movimiento para volver a ser de los Estados Unidos una gran potencia, hay muchas cosas que no están simplemente funcionando y saliendo adelante. Muy importante su análisis, embajador, porque precisamente ayer Trump lanza también una advertencia a Irán que pues tiene ya la respuesta inmediata por parte de Irán, en donde se dice que habrá una respuesta dura a cualquier agresión que se intente en contra de su territorio a propósito de la reconstrucción de las instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y por los Estados Unidos. En ese sentido, pues sí, da toda la impresión de que Trump, pues quien se presenta ante el mundo con una cara de gran negociador, de gran articulador de planes, pues en el caso de Israel está bailando al son que le toca a Netanyahu y en el caso de Ucrania está bailando al son que le toca a Putin, porque ayer mismo en medio, o que le toca a Zelensky, porque ayer mismo en este marco de cosas tras la reunión del domingo con Volodymyr Zelensky, pues se da cuenta Rusia de un presunto ataque a una residencia de Vladimir Putin por parte de Ucrania, que Ucrania pone en duda totalmente, pero que Putin aprovecha para decir que eso los va a hacer replantear su estrategia de negociaciones y que en ese sentido
solo se van a sentar con Estados Unidos y que es un ataque que también es a Estados Unidos. Entonces, este hombre que se presenta como el gran titán de las negociaciones realmente está en una situación complicada en términos de que está al son de agendas de personajes como Netanyahu o como Vladimir Putin. Así es. Y además, sujeto también a un momento en los Estados Unidos cuando se acerca el primer año de su segunda administración, con una caída en la tasa de aprobación que hoy escasamente llega al 36%, la más baja que haya registrado Trump durante tanto su primera como esta su segunda presidencia. Entonces, el gran pacificador, el gran articulador de un cambio geopolítico en el mundo, está resultando un desastre. Porque además, en sus relaciones con otras potencias, como en el caso de China, también se han logrado mitigar, digamos, todos los efectos de las sanciones anunciadas por Trump, por ejemplo, en materia económica. Y ayer mismo, con el tema de Taiwán y con las maniobras militares por parte de China, el propio Trump trataba de quitarle ahora sí que hierro al asunto, diciendo que estas maniobras se han hecho desde hace 25 años, que no hay nada de qué sorprenderse, como tratando de apagar o de no meterse a un fuego más, embajador. Así es. Lo sorprendente es que la conducción de Trump se mantenga en una línea tan errática, tan inconsistente, teniendo justamente muchos intereses en juego. Y en los intereses principales giran alrededor de su reafirmación en esta contradicción en donde por una parte quiere reafirmar que es la gran potencia y que está de regreso en el hemisferio occidental, y al mismo tiempo se está retrayendo de una accionar internacional consistente y que arroje resultados. En el Medio Oriente su credibilidad está por los suelos. En América Latina también hay cualquier tipo de dudas y de cuestionamientos sobre la actuación de Trump. Y ya podemos imaginar que para dos líderes como Xi Jinping o Vladimir Putin, le tienen tomada la medida a Trump. Trump no Justo le tiene tomada la medida al mundo, ¿eh? Todo me lo lo, contrario. oiga, me lo quitó de la boca porque con lo que usted estaba diciendo, justo le iba a decir eso, que el señor que pretendía tomarle la medida con sus medidas arancelarias y bélicas al mundo, parece que sí, que ya le tomaron efectivamente la medida a Trump y que estas son provocaciones o globos sonda para ver cómo reacciona Trump ante según qué cosas. Así es. Tendremos que ver efectivamente en los próximos días, porque también esa es otra de las características del momento y de los tiempos que estamos viviendo. Hay un proceso muy marcado de aceleración del tiempo presente, de cómo efectivamente Estados Unidos y otros actores internacionales se conducen no en los dichos, sino en los hechos. Y es ahí donde Trump, que ha pensado que la narrativa de MAGA es suficiente para poder permear dentro de su electorado, porque el año que iniciaremos en unas horas, el 2026, va a ser un año determinante para el futuro del trumpismo, ya no digamos solamente de Donald Trump. Efectivamente, y hay líneas rojas, embajador, en Ucrania, en Israel, en su conflicto con Hamas, y en el caso de Ucrania con Rusia, que pues se ve muy difícil que se puedan cruzar con un proceso o con procesos negociadores como los que se están anunciando. En el caso de Ucrania, pues está el tema del Donbass, el tema que pues tiene a los dos países profundamente enfrentados. ¿Quién va a renunciar al Donbass? ¿Va a renunciar Ucrania? ¿Va a renunciar Rusia? Es decir, son líneas rojas que parece muy difícil, si no es que casi imposible de cruzar y que en este tipo de negociaciones
se habla mucho, se presentan supuestos avances, se adelantan alegremente fechas de muy pronto, lo veremos antes de que termine el año, después el otro año, pero finalmente esos son temas torales, son temas fundamentales que pues ninguno de los líderes involucrados en estos conflictos mundiales parece estar dispuesto a transitar o a transigir. Así es, porque además va al fondo de algunas de las premisas fundamentales de la conducta internacional. O sea, en el caso del Donbass, ¿quién va a ser quien acepte efectivamente, ya no solo entre los protagonistas, que la conquista territorial por medios militares va a ser sancionada y aceptada? Y ahí tenemos también otro componente. También ahí está la planta nuclear de Zaporilla, que sería parte de esa negociación, que parece, digamos, estar construida como un castillo de naipes, en donde efectivamente ni los rusos ni los ucranianos, como ciudadanos y sus respectivos gobiernos, están viendo claro hacia dónde se dirigen esos conflictos. Y sería terrible pensar que en el 2026 la guerra en Ucrania se extiende y se prolonga, como el conflicto ya no solo en la Franja de Gaza, sino en Medio Oriente, teniendo otras zonas de tensión como lo estamos viendo en América Latina o como lo estamos viendo en el estrecho de Taiwán. Y todo esto además acicateado por el interés inclusive personal directo de Trump y de su entorno inmediato con Jared Kushner y otros, por ejemplo, de sacar ventaja de acuerdos para obtener concesiones sobre los recursos mineros de Ucrania, sobre los minerales estratégicos. Entonces, hay una suerte de besanía, de locura, inconsistencia de una falta de racionalidad y de cálculo en estos escenarios internacionales. O sea, Trump está probando ser alguien que efectivamente ha venido a trastocar un orden internacional que ya estaba en crisis, pero en donde no tenemos claro hacia dónde se dirige. Uf, es esto, con esto cierra usted y me parece muy acertado. La incertidumbre como característica definitoria de 2025 y de 2026, sin duda alguna. Embajador Jorge Álvarez Fuentes, le agradezco mucho su presencia esta mañana y por supuesto los mejores deseos para 2026. Muchas gracias, Manuel, y gracias a ti, a Carmen y a todo el equipo. Muy feliz año 2026. Esperemos que sea mejor que el 2025, que ha sido de verdaderamente un mundo de locos. No, sí, se ve complejo, que pueda mejorar con este cierre del 2026, pero oiga, hagamos los mejores votos o los propósitos para que así sea. Así será, Manuel.